Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en este evento, el workshop que hemos denominado Educación Secundaria, Desigualdad, Pandemia y Horizontes Postpandemia. Estamos muy contentas y contentos con cómo fue saliendo durante estos 2 días el evento, que se trata de un evento que pensamos hace más de un año, bueno, en otro momento en realidad de la pandemia, si es posible un poco periodizar al interior la pandemia, era otro momento cuando nos encontramos con Paola Santucci y Matías Causa, queridos compañeros, para pensar esta propuesta como un espacio de encuentro virtual en el cual, bueno, pensar un poco las investigaciones en torno al tema y construir un panorama federal de investigaciones en torno al tema de la educación secundaria, la desigualdad y la pandemia, y también propiciar un espacio de encuentro sobre todo. Así que, bueno, antes que nada, queremos agradecer a todos quienes nos fueron dando su apoyo para poder llevarlo adelante. Ahí son muchos los nombres que tenemos para mencionar y estamos muy agradecidos con cada una y cada uno de quienes nos acompañaron. Claudio Soasnávar en primer término, formando parte del comité académico, junto con Miriam Southwell, Martín Legarralde, Sebastián Benítez Largui, Leticia Muñiz Terra y Claudia Bracci. También a quienes conformaron el comité organizador de este evento, que buscamos que fuera un comité organizador con carácter marcadamente federal, así que allí hubo personas de distintas universidades nacionales que nos dieron su apoyo, más precisamente 8 universidades nacionales: la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Pedagógica Nacional. Allí hubo personas de cada una de estas universidades coordinando los 5 grupos de trabajo con los que contó el workshop durante estos 2 días, y fueron Silvia Lucín, bueno, Matías Causa, Mariano Chervín, Agustina Córica, Ada Freite Frey, Cecilia Meléndez, Analía Meo, Jessica Minio Chiapino, Manuel Jovine, Gabriela Marano, Adriana Ortiz y Paola Santucci. A cada uno de ellos agradecerles muchísimo el trabajo, el compromiso, la responsabilidad con la que asumieron la tarea, y siempre con la mejor de las predisposiciones, incluso cuando sabemos que fue mucho trabajo y que, bueno, y que tenemos toda esta cuestión de la virtualización que nos implica también un desafío, así que les agradecemos especialmente todo el acompañamiento, al igual que a Bárbara Torti, quien hizo un excelente trabajo de asistencia técnica y lo está haciendo también, por supuesto, en este momento para garantizar esta transmisión, así que agradecerte también el trabajo, Barbie. El evento contó, por una parte, con un ciclo de entrevistas asincrónicas que realizamos algunos investigadores: a Sebastián Benítez Largui, Nora Krausik, Martín Legarralde, Analía Meo y Leticia Muñiz Terra, y que se encuentra disponible en el canal de YouTube del evento, a su vez con 2 paneles, un panel de apertura y un panel de cierre, que es el que vamos a vivir ahora, y los 5 grupos de trabajo, como ya mencionaba, coordinados por 14 personas que se tomaron el trabajo de coordinación. Recibimos cerca de 50 trabajos que fueron mayormente de Argentina y de distintas provincias. Eso fue súper interesante, como poder hacer un mapa federal de distintas problemáticas y discusiones que en algunos casos coincidían y en otros casos eran bien particulares de cada región. Y también recibimos algunos trabajos de Costa Rica y de España, así que fue también interesante poder comparar allí las experiencias educativas en la pandemia, siempre pensándolas desde este prisma de las desigualdades también en distintos países. Los 5 grupos de trabajo, bueno, abordaron distintos temas. Allí, bueno, el formato de la escuela secundaria y la virtualización de la educación en la pandemia, la cuestión de las desigualdades en el momento de las transiciones interniveles, también en la pandemia, las políticas educativas en distintas escalas y niveles jurisdiccionales. Allí fue interesante
cómo aparecían sobre todo esto, las distintas provincias, jurisdicciones en el caso de Argentina, la experiencia educativa y subjetiva de las juventudes durante la pandemia y el trabajo docente en el nivel secundario en la pandemia. Bueno, 5 temones, ¿sí? Como dieron para mucho intercambio y allí, bueno, fueron jornadas de trabajo que evaluamos como súper valiosas y entendemos que esto tiene que ver con esto que decíamos un poco en chiste, como el espíritu de intercambio que se fue dando en cada uno de los grupos de trabajo, con esto de no voy, expongo y me voy, sino un compromiso real con estar un par de horas discutiendo y escuchando las investigaciones hechas por colegas y también presentando las propias, con apertura a los comentarios. Nos parece que funcionaron muy bien en ese sentido los grupos de trabajo y que se presentaron tanto investigaciones que fueron resultados parciales de proyectos de investigación en curso, como también cuestiones más metodológicas vinculadas con esta pregunta de, bueno, ¿cómo es hacer investigación educativa en pandemia? Reformulaciones de los trabajos de campo que estaban en curso y que de repente en este contexto tuvieron que verse reformulados. Así que, bueno, entendemos que fue como un amplio... abarcó un amplio espectro y estamos muy contentos y entusiasmados con cómo se fue dando todo. Así que bueno, en ese sentido no tenemos más que palabras de agradecimiento. En este momento los invitamos a escuchar el panel de cierre que nominamos como Desigualdades Nuevas, Desigualdades Viejas, Educación, Pandemia y Después, y que bueno, es un panel que no hace falta ni que lo diga, está de más, está de más que lo diga, pero que cuenta con 3 panelistas que son un lujo, son ampliamente reconocidos en el campo de las ciencias sociales y de la investigación educativa también en particular, han hecho valiosos aportes tematizando la cuestión de las desigualdades en términos amplios, pero también el nivel secundario, las trayectorias, las subjetividades. Bueno, se trata de 3 referentes a quienes desde ya hemos leído, con quienes también hemos cursado, que nos han formado y que por todo esto nos gustaría muchísimo escuchar, y de allí nuestra invitación a sumarse a este panel. Por una parte, bueno, Gabriel Kessler, quien es investigador principal de CONICET y profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en IDAES UNSAM. Por otra parte, Flavia Terigi, quien es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es decana del Instituto del Desarrollo Humano de la UNS de General Sarmiento y profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Está en este momento Flavia llevando adelante, es parte de un equipo de investigación que está llevando adelante una de las investigaciones que se está realizando en torno a las desigualdades vinculadas a la educación secundaria argentina en la situación de la pandemia. Y bueno, y por último, Karina Kaplan, quien es profesora titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, y bueno, en Filosofía también de la UBA, y es investigadora principal de CONICET. Bueno, si les parece, para no sacar más tiempo, porque luego seguramente va a ser muy interesante escucharles a cada uno de ustedes y dar lugar al intercambio, pasamos directamente a las presentaciones. Aquí la idea, esto lo digo también para quienes están acompañándonos en el panel desde el canal de YouTube, la idea es que puedan ir dejando comentarios y preguntas para que nosotros podamos ir recogiéndolas y luego hacerlas llegar a los expositores al final de las 3 exposiciones. Así que desde ya está abierta la posibilidad de que vayan dejando preguntas, comentarios y las iremos recogiendo. Es más que bienvenido ese canal de intercambio. Bueno, en primer término daríamos la palabra entonces a Gabriel Kessler. Te escuchamos, Gabriel, cuando gustes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar en la Universidad de La Plata y en las otras universidades, por lo menos de manera virtual, en mi universidad también. Y bueno, agradezco a la invitación para poder, digamos, discutir un poco sobre lo que está pasando en América Latina. Voy a compartir la pantalla y... Ahí, espera que te voy.
Ahora sí se ve bien. Ahí está. ¿Se ve bien, no? Bueno, Sí, lo, lo que perfecto. yo, lo que yo quisiera compartir con ustedes es tratar de responder la pregunta de qué pasó en América Latina, cuál ha sido el impacto social del COVID en América Latina en este largo año. Como ustedes ven, hay una palabra que está en el título, que es retrocesos sociales, porque cuando posiblemente se inscriba la narrativa de este largo año y medio o más, no sabemos hasta cuándo durará, del impacto social, la palabra de retroceso social posiblemente sea parte de la forma en cómo se va a narrar este periodo. ¿Por qué digo esto? Porque habiendo con mi colega Gabriela Benza analizado las investigaciones que se hicieron sobre este largo año de pandemia en América Latina, la palabra retroceso social apareció en estudios de temas educativos, temas laborales, temas de género. Entonces, ahí hay, además de, por supuesto, un reforzamiento de desigualdades, ahí va a haber una de las claves a discernir, a trabajar y a tratar de mitigar en los tiempos que vienen. Entonces, la pregunta es, que voy a tratar de responder en estos 20 minutos, ¿cómo impactó la pandemia en la estructura social latinoamericana? Voy a centrarme, como ven aquí, como dije recién, en retrocesos sociales y mayor desigualdad, y para tratar de dar una nota, digamos, optimista, porque ya lo siento decir con mucho pudor, mi presentación va a ser bastante pesimista, no, tratar de pensar, y los dejo también para, supongo que estos 2 días se ha discutido sobre eso, sobre qué podemos hacer. Parte de lo que me voy a referir es un trabajo que realizamos con mi colega Gabriela Benza, que salió primero en inglés y después en español. Y en español incluimos un capítulo que justamente analizamos sobre lo que ha pasado en este año largo de pandemia, tomando los trabajos que había en América Latina, que es lo que voy a presentar hoy. Primeramente, déjenme puntualizar un poco cómo estaba Latinoamérica antes, lo que nosotros analizamos al tratar el periodo post-neoliberal o el ciclo progresista, es decir, esos años que van entre el 98 y 2010, donde aproximadamente 11 de 14 países de América Latina y el 70% de la población latinoamericana estuvo al mismo tiempo bajo gobierno de centro-izquierda o izquierda, y esto fue una situación inédita en América Latina. Lo que nosotros decimos simplemente como para marcar en qué contexto afectó la pandemia, que fue un incremento, fue una etapa de incremento de bienestar de los y las latinoamericanos, eso lo vimos en todos los indicadores. Ciertos cambios se produjeron en periodos previos, los cambios demográficos, la disminución de la mortalidad, aumento de la esperanza de vida, ya había comenzado en los años 50 del siglo XX, la mejora de la cobertura educativa, como ustedes saben, y también en salud ya había comenzado antes, en los 80 y 90, y fue lo propio de este periodo la mejora de los ingresos vía los ingresos laborales y vía transferencias condicionadas como la UH, que cubrió este tipo de transferencias alrededor de 140 millones de habitantes en América Latina. O sea, fue la política más utilizada. También en relación a salud y educación y a cambios en relación a mejoras demográficas, durante este periodo no eran novedosos, pero se intensificaron. Ahora bien, nosotros decimos que lo propio del periodo fue sobre todo la reducción de formas más extremas de exclusión social. Cuando nosotros miramos América Latina a comienzo del siglo XXI, lo que veíamos era que alrededor de varios millones de habitantes de latinoamericanos y latinoamericanas no tenían ningún ingreso. Esto durante el largo o el corto periodo progresista fue un cambio y hubo distintas políticas que trataron de, digamos, modificar ciertas cuestiones de la mayor exclusión social. Pero también decimos que en términos de igualdad, las modificaciones, los cambios fueron menores, porque hubo pocas modificaciones en las bases estructurales de la desigualdad de clase, de género y de etnia, y esto porque no hubo cambios en la estructura productiva, el modelo de base extractivista se mantuvo, no hubo cambios tributarios de larga importancia. Por supuesto, acá la pregunta, pero la dejo, es cuánto más se podía haber hecho. Vaso medio vacío dice, bueno, se habló de igualdad, pero se acabó, pero realmente no hubo tanta. Vaso medio lleno diría, bueno, fue una manera de comenzar y se comienza por la exclusión para luchar contra la desigualdad. Lo cierto es que cuando uno hace un balance en términos de igualdad y desigualdad, lo que ve es un panorama complejo, porque por un lado hubo mucho menos, una disminución importante de la riqueza en estos primeros 10, 15 años, pero también hubo un aumento muy importante de la riqueza. Es decir, los pobres mejoraron, pero los ricos se volvieron mucho más ricos. Eso pasó en todos los países de América Latina. En ese contexto, luego de un ciclo más extraño, a partir de 2015, giros a la derecha, ultraderecha, como una situación de divergencia en la región a nivel político y a nivel de la inserción internacional, Brexit, Trump, nadie sabe muy bien
dónde posicionarse, que es algo que voy a volver sobre el final, lo adelanto, nadie sabe muy bien qué hacer con el modelo económico en América Latina, viene la crisis del COVID. América Latina fue uno de los epicentros de la crisis, más de 1,5 millones, casi 1,5 millones de muertos, en particular por cuatro elementos, o tres que tienen que ver con la desigualdad. La alta concentración de población urbana en condiciones deficitarias, y acá subrayo condiciones deficitarias, porque Tokio, por ejemplo, una de las grandes urbes mundiales, no fue epicentro de la pandemia porque a la alta concentración no le suman las condiciones deficitarias, la debilidad en los sistemas de salud y la precariedad sociolaboral. Y cuando digo precariedad sociolaboral, ahí hay un tema que la pandemia evidenció, que la precariedad laboral no es solo la condición de trabajo, sino la forma como yo viajo a mi trabajo, la forma como yo compro mercadería en lugares que no tienen, digamos, formas mínimas de salubridad. Lo que mostró justamente la pandemia es que la precariedad es un concepto amplio que implica distintos aspectos de las condiciones de vida cotidiana y que eso mata. Y la caída económica de América Latina fue muy fuerte, fue casi el doble del promedio mundial. Lo que dicen los analistas económicos es que nos va a costar más salir. El mundo, Europa y Asia y Estados Unidos están saliendo más de la pandemia, y Argentina no fue mal. Sobre llovido mojado, nuestra caída del PBI fue muy fuerte. En ese contexto, la pregunta es si hubo una erosión de los logros del periodo post-neoliberal, y la respuesta es que sí, es que hubo un deterioro muy fuerte del mercado laboral, aumento de la pobreza, de la desigualdad, y sobre todo un tema que fue muy importante en muchos países de la región, no tanto en Argentina, que tiene otra historia, que fue la emergencia de nuevas clases medias en Brasil, en Colombia, en Perú, y estas nuevas clases medias, que fue como el gran caballito de batalla de los gobiernos post-neoliberales, pero también de los organismos multilaterales, que con esto celebraban quizás un punto de inflexión en la desigualdad latinoamericana. Estas clases medias cayeron. Entonces, esas clases medias que se veía también en el periodo post-neoliberal, que estaban un poquito mejor, pero que están en una situación vulnerables, luchadores, los llamaron en algunos trabajos, cayeron cuando la situación se hizo más grave. Como le decía hace un momento, empezamos a hablar en términos de retroceso. La OIT habla de 10 años de retroceso en indicadores laborales, pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y mucha reducción de horas de trabajo. La tasa de desocupación, mejor dicho, la tasa de ocupación cae. Al principio de la pandemia no aumenta el trabajo informal, que es la categoría de refugio en América Latina, simplemente por las medidas de confinamiento. Por eso al principio no aumenta tanto la desocupación, porque para que se pueda medir la desocupación, las personas tienen que declarar que salieron a buscar trabajo. Entonces hubo una caída sobre todo de la actividad. Esto, por supuesto, no afectó a todos los grupos por igual. Fueron más afectados en América Latina los trabajadores en actividades no exceptuadas, los que tenían un contacto más intensivo, relación más corporal, y sobre todo hay todo un debate sobre cuánto puede extenderse el teletrabajo. Hay cálculos, son proyecciones que como máximo puede ser un 30%, sobre todo en los trabajos más calificados, y en países de América Central un 15%. Entonces fueron muy afectados los trabajadores del sector informal, los trabajadores de menor nivel educativo, y sobre todo las mujeres. Hubo una expulsión del mercado de trabajo y una pérdida de autonomía financiera de las mujeres históricas, y un retroceso enorme, voy a volver sobre eso, y posiblemente, no tenemos muchos datos, posiblemente el pase al teletrabajo haya afectado mucho a los trabajadores de más edad, o de 50 en adelante, que eran discriminados, visto, bueno, no, le va a costar mucho acostumbrarse a la computadora. Entonces, hay como datos en diferentes países de una oleada de exclusión de trabajadores de edad, digamos, adulta, etc. O sea que nuevas rondas de exclusión, nuevas olas de exclusión en América Latina, sobre todo porque se supone que la recuperación económica, que en algunos países está viendo un poco, en Colombia, etc., no va a implicar un gran aumento, una recuperación laboral, porque muchas empresas y muchos negocios pasaron a formas ligadas al teletrabajo, al e-commerce, etcétera, que son, entre comillas, ahorradoras de mano de obra. Ya la crisis de 2008 en Estados Unidos mostró que la recuperación era sin una recuperación laboral, porque justamente la forma de automatización y nuevas tecnologías permitían a las empresas ahorrar mano de obra. La pérdida de ingresos fue alrededor del 10% del PBI, hubo un aumento en un año de 45 millones más de pobres en la región y de retroceso en extrema pobreza. Hay una pregunta muy interesante, como qué está pasando con los grupos más privilegiados. Hubo un primer estudio de Oxfam a mitad del año pasado que mostraba un poco rápidamente
que había una mejora, pero en realidad no se sabe. Se sabe que hay, por supuesto, grupos que ganaron, e-commerce, internet, etcétera, pero también muchos grupos que perdieron, turismo, gastronomía, hotelería, y lo que se sabe es que hay como políticas de reconcentración muy importantes que se están dando de manera subterránea en la región, y también veníamos de un momento donde había una búsqueda de regulación, sobre todo de las empresas tecnológicas mundiales, Google, etcétera, pero los gobiernos de América Latina, sobre todo, precisaron apoyarse en las empresas para desarrollar sus aplicaciones, tipo el App Cuidar, etcétera. Entonces esto implicó, por un lado, una transferencia de datos nuestros incalculable a esas empresas, que era parte de lo que demandaban para poder apoyar a los gobiernos de manera gratuita o casi gratuita, y también una dificultad mayor de regulación de empresas que las precisas para que te mantengan la trazabilidad de los casos, de las cámaras, etc. Entonces, hay todo un movimiento más subterráneo en relación con el poder. Pero de todos modos, es un tema muy complicado porque lo que va a estar en danza es quién paga la pandemia. Y nuestra prédica, por supuesto, que paguen los que más tienen dicen, no fue mal, no es el momento. Entonces va a venir una lucha que estamos viendo en las calles de Colombia, lo vimos en Chile, sobre quién paga. Argentina, como saben, la pobreza llegó a un 42% en las últimas mediciones, el economía un 46%, y sobre todo una cosa bastante dramática es que aumentó la distancia entre el ingreso medio de los pobres y la línea de pobreza. Es decir, para sacar a las personas de la pobreza se necesitaba más dinero porque el nivel medio de ingresos de los más pobres empeoró. Y hay un tema central que también está en toda América Latina, muy fuerte, es que las políticas de transferencias condicionadas, que fueron las que más hubo en la región, como fue acá el IFE, casi en 25 o 29 países de América Latina y el Caribe hubo estas políticas, se reforzaron algunas previas, etcétera. Sobre todo no alcanzó a clases medias bajas, y eso está generando en la región mucho reacción, digamos, lo que se llama narcisismo de las pequeñas diferencias. El de al lado, yo tengo un pequeño kiosco, lo tuve que cerrar, el de al lado recibió algo. Y eso se está viendo en clases medias bajas de América Latina como un motor importante, ya lo que voy a volver al final, sobre el aumento de tendencias autoritarias y de erosión democrática. ¿Qué pasó con los cuidados? Como ustedes saben, en América Latina la relación de cuidados entre los géneros es 3-1 en contra de las mujeres, y la pregunta es si la pandemia profundizó las tareas de cuidado en el hogar, y la respuesta es que sí, y fueron más afectados hogares monomarentales, hogares con adultos mayores a cargo, aunque sea dentro del hogar o fuera. Y ahí hay una pregunta, por ahora tenemos 2 investigaciones. Una investigación argentina de UNICEF decía que efectivamente esto está aumentando la sobrecarga femenina de tareas de cuidado. Una investigación en Uruguay mostró que esto dependía de acuerdo al nivel educativo de los hogares. En los de bajo del nivel educativo efectivamente sucedía esto. En los de mayor nivel educativo había una mayor democratización en las relaciones de cuidado entre los géneros. La pregunta es qué va a pasar en el futuro. Acá hay también 2 miradas. Una es relativamente optimista, diciendo que las tareas de cuidado, que se está generando un momento de negociación al interior de las parejas sobre todas las tareas, y entre ellas cuidado, y otras miradas dicen que esta expulsión enorme y tremenda de mujeres en el mercado de trabajo puede reforzar los roles tradicionales de género, en el sentido que, bueno, ya que estás en casa, quédate en casa, y que haya una vuelta a una retradicionalización, un retroceso en las relaciones de género. Por supuesto, no está escrito, dependerá de las negociaciones y de situaciones diferentes. En relación a salud, lo que me interesa señalar es que nosotros con Gabriela llamamos esta parte del capítulo del COVID, la desigualdad mata. ¿Y por qué? Porque, ¿qué vemos en América Latina? ¿Cómo la desigualdad influyó respecto al COVID? Como sabemos, los adultos mayores son los que más mortalidad tienen, pero en América Latina, los adultos, digamos, de edad intermedia y joven, comparados a sus pares de los países centrales, tienen tasa de mortalidad más alta. ¿Por qué? Hay más contagios por la necesidad de trabajar, porque no puede quedarse en casa al no haber, digamos, derechos, porque hay mayor comorbilidades previas, como hipertensión, como colesterol y sobre todo como obesidad ligada a malas condiciones de alimentación, y también por los malos servicios de salud. Una cuestión que es muy impresionante y que mostró, como otras cuestiones de la pandemia, se vio de manera escandalosa, es la exclusión estructural de la población indígena. Hay estudios, sobre todo en México, que muestran, mirando todos los municipios de México, las tasas de mortalidad y los factores que intervienen, que todos los
municipios que tienen alta concentración de población indígena, sean rurales, aún siendo rurales, que uno diría por menos contagio tienen menos mortalidad, tienen mayor mortalidad. Es decir, ser indígena o vivir en un municipio con alta concentración de población indígena aumentan las probabilidades de muerte de COVID por la exclusión estructural, o sea, por la acumulación de décadas o siglos de falta de infraestructura, falta de inversión. Entonces, hay muchas de estas cuestiones de la desigualdad estructural que la pandemia mostró. Hay consecuencias a corto plazo, pero también hay consecuencias de salud a largo plazo y a mediano, como esto, que son datos de USPA, que muestra, ellos tienen un indicador de los derechos del acceso a la salud sexual y reproductiva, que muestran cómo durante el año de pandemia, son proyecciones en América Latina, 2000, digamos, iba a haber alrededor de 15 millones de usuarias, de mujeres que no pueden acceder a anticonceptivos, ya sea por gasto de bolsillo o por el Estado, y es que esto iba, en realidad estaría pasando ahora, a implicar un aumento de más de 2 millones de embarazos, 1 millón de abortos, más de casi 4.000 muertes maternas y 51.000 muertos infantiles. Es decir, hay efectos a corto, mediano y largo plazo que todavía no conocemos. La conectividad fue un tema central, esto lo dijo igual quizás mis colegas de educación van a hablar de eso, se vio como un derecho de intermediación, digamos, apareció como saliencia de un derecho de intermediación al ocio, a la educación, al teletrabajo, y hay definiciones sobre lo que es la conectividad efectiva, que no es cualquier conectividad, y hay toda una línea de derecho a la conectividad que está tomando fuerza en nuestra región y que sin duda la gente de educación lo tiene mucho más claro. Y de educación estando mis colegas en la mesa no me voy a referir, lo voy a pasar, pero así tengo unos minutitos para el final. Hay una preocupación previa en América Latina, previa al COVID, que está contestado un poco más de los politólogos, que es sobre una erosión de los valores democráticos. Hay estas encuestas regionales, como la POP, como Latino Barómetro, que muestran que América Latina está en los valores más bajos de aceptación o de apoyo a la democracia, sobre todo acá vemos a los países donde hay una pregunta que se llama la pregunta churchilliana, que es, bueno, la democracia tiene sus problemas, pero es el mejor forma de gobierno, y vemos varios países que están casi en la mitad, en América Central, en Brasil, en Colombia, hay una preocupación creciente. Y acá hay una pregunta sobre cómo esto está impactando en las relaciones microsociales. Las relaciones microsociales no salen indemnes, el otro se transforma en alguien peligroso, más fantasmagóricamente peligroso de portar un virus. Se está viendo esto, por ejemplo, en un aumento muy impresionante de la xenofobia y en particular contra los hermanos y hermanas venezolanas, que hay una gran tragedia migratoria en América Latina, alrededor de 5 millones de venezolanos y venezolanas en la región, que estuvieron más, que ahora comenzaron de nuevo a moverse, y se están viendo aumentos muy importantes de la xenofobia en estudios que muestran en Colombia, en Perú, en Ecuador y Panamá. Es decir, hay algo ahí que que está pasando. Perdón, Gabriel, te interrumpo, quedarían 5 minutitos más o menos, si puedes ir. Gracias. Sí, ya termino. ¿Qué es lo que vemos? Yo estoy trabajando con un colega, con Gabriel Gomaro, sobre polarización política en América Latina, y una percepción que se ve en los datos y también en los grupos focales que tenemos. De hecho, tengo que ir a la 7 por un grupo focal de Brasil, con bolsonaristas, así que hay una sensación de hartazgo contra las élites, de una sensación de casi todos los países de América Latina, y uno lo vio en varios lugares, en varios levantamientos con la región, y hay la impresión, no lo sabemos, pero una sensación que hay como un momento, no es la palabra que más me gusta, pero no hay otra, como populista de signos diversos, con alta inestabilidad política. O sea que lo nuevo, por ser nuevo, se le va a dar una chance, y puede ser izquierda o derecha, puede ser Castillo, puede ser Bolsonaro, puede ser, y hay ahí una sensación de, como algunos politólogos están trabajando, como democracia sin partidos, el modelo más peruano, donde se mantiene un sistema democrático, pero de cualquier manera. Pero también hay una preocupación, Brasil 7 de septiembre, hace unos 2 días, sobre formas de erosión democrática barra casi destrucción de la democracia. Lo estamos viendo bastante en América Central también, que ahora de algún modo a Estados Unidos, al no estar ya interesado en América Central, están pasando cosas bastante complicadas en Nicaragua, en El Salvador, etc. Y ahí, entonces no sabemos qué puede pasar, ahí no sabemos cómo la pandemia impacta en esto, no sabemos cómo la gente va a votar, siempre en América Latina el voto fue ligado a la economía. Ahora,
cómo la pandemia implica también otro contexto. La pregunta es si se pierde lo ganado en el ciclo progresista. La respuesta es en parte que sí, pero también ser cuidadoso de no mirar un momento muy pesimista y pensar que todo se ha perdido para siempre, pero al mismo tiempo, como yo también siempre pienso que hay recuperación, pero en el medio hay gente. O sea, uno dice, bueno, este indicador empeoró, después mejoró, pero en el medio hay gente. Parte de nuestro trabajo es transformar estos retrocesos sociales que se ven indicadores en experiencias cualitativas, en entender qué es. Y la pregunta, como decía, es quién pagará los costos. Un poco lo que está pasando en las calles de Colombia cuando el gobierno, haciendo un discurso de izquierda, entre 8 comillas, dijo, voy a poner un impuesto a la clase media para dárselo a los pobres, y la clase media dijo, sí, ¿por qué no le pones impuestos a los ricos? Es decir, hay una pugna distributiva fuerte y hay sobre todo un gran desconcierto sobre estrategias económicas. Nadie sabe muy bien realmente qué hacer. Y ahí creo que una pregunta que nos queda es, ¿cuánto pueden hacer las políticas sociales frente a esto? Y hay, digamos, ¿qué puede haber de novedoso? En el caso argentino, creo que lo más interesante o lo novedoso que hay son las políticas que tratan de aunar o articular la economía popular con el desarrollo social, como el RENATEP, el Registro Nacional de la Economía Popular, el Programa Potenciar Trabajo, que tratan de insertar de manera real y de una buena vez la economía popular en la división social del trabajo. Eso es lo que yo veo como más novedoso. Del otro lado hay transferencias condicionadas y posiblemente sea la mejor política que conocemos, en vez de esa multiplicidad y fragmentación de programas que había en el periodo postliberal. Es quizás, no lo sé, para tratar de dar a optimista, una etapa de renovación de las políticas y las dirigencias. Lo estamos viendo en Chile, quizás lo estamos viendo quizás en Colombia, en Perú de alguna manera puede ser. No siempre la renovación de dirigencias va a ir del lado que uno le gusta, y Argentina en ese sentido es muy distinto. Es al contrario, en contramano de casi todo el resto de América Latina, está, por otro lado, conformando dos coaliciones bastante estables, una más progresista y una más de centro derecha y derecha, y eso es un poco a contramano, y eso por un lado favorece la estabilidad política, pero al mismo tiempo desfavorece la renovación, de algún modo, de lo nuevo. Entonces, pero en este momento estamos en estabilidad. Y con esto termino, creo que una de las cosas que más del campo progresista, que más nos dificulta, es cómo redefinir un modelo de desarrollo económico que no sabemos por dónde ir, que al mismo tiempo sea un modelo que respete todas las formas de cuidado de la vida. O sea, parece una manera muy simple. Empezamos a ver el interior de nuestro propio campo como no digo una ruptura, una fisurita entre, llamémosle, un polo más desarrollista y un polo más ambientalista. Y creo que esa es parte del desafío que tenemos, y es un desafío no fácil, pero ineludible. Creo que nadie ya puede pensar que hay un proyecto progresista sin un proyecto de cuidado de todas las formas de vida. Y sin duda acá la educación tiene tiene un motor central para participar de esta conversación, que también es sobre todo una conversación entre generaciones, ¿no? Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir, y como decía, no está escrito, dependerá un poco de la lucha de mujeres y hombres en estos años que vienen. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gabriel, y también por darnos el pie para para la siguiente expositora. Es súper interesante escucharte con esta panorámica de la región y de la situación en el país en particular, y pensar y presentarlas con algunas consecuencias de la pandemia en América Latina, además con esta mirada multidimensional de las desigualdades. Así que muchísimas gracias por toda la presentación. Le damos entonces la palabra a Flavia Terilli, que nos va a hablar un poco más específicamente de algunas cuestiones del campo educativo. Muchas gracias. Gracias, Emilia, gracias por la invitación a este panel de cierre. Un saludo tanto a Gabriel como a Karina, colegas de muchos años de encuentros por distintos lugares. Gusto estar con ustedes. Nos habían pasado algunos ejes posibles de discusión para el panel de cierre. Yo decidí tomar 3. Todos eran muy interesantes, pero en razón del tiempo decidí centrarme en 3 de ellos. En primer lugar, la cuestión de si me parece, y en todo caso de qué manera me parece, que la pandemia impactó sobre las trayectorias estudiantiles. Imagino que
esta es una pregunta vinculada con el hecho de que nosotros acá en el área de educación de la Universidad Nacional de General Sarmiento tenemos un conjunto de gente trabajando alrededor de la temática de las trayectorias escolares, tomándolas desde un lugar muy específico, que es tratando de estudiar de qué manera las condiciones de escolarización inciden en los recorridos que los sujetos realizan o pueden llegar a realizar por el sistema escolar. Y no cabe duda de que frente a la situación de pandemia y a la desescalada en la concurrencia a las escuelas, lo que tenemos es una fenomenal alteración de las condiciones de escolarización, y la pregunta por cómo impacta esto en los recorridos es una pregunta muy, muy necesaria. Tomando datos del Observatorio del Regreso a las clases presenciales, que tenía en su último informe, que creo que es del 2 o 3 de septiembre, algo así como información del 58% de las casi 64.000 escuelas que tiene el país, se puede ver semana a semana, o quincena a quincena, mejor dicho, cómo la situación ha sido muy, muy dinámica, ¿no? Muy dinámica. Por ejemplo, en la semana del 7 al 11 de junio, el 70% de las escuelas tenía situaciones de interrupción de clases, y esto afectaba, según los datos, a 8.6 millones de alumnos, y 2 semanas después eso se había reducido al 25% de las escuelas y a 2.9 millones de alumnos. En una segunda toma de la encuesta de seguimiento de evaluación de la continuidad pedagógica que estamos haciendo desde la universidad con las escuelas secundarias, prácticamente todas las escuelas secundarias informaban que a comienzos de año habían logrado dar inicio a las clases, pero para la época de la toma de la encuesta, que era primera quincena de mayo de este año, más de la mitad había tenido que interrumpir la asistencia. Y cuando uno mira información de otros países, se encuentra algo parecido. Argentina estaba hace algo así como 2 meses en una situación de apertura baja en ese informe comparado, ahora se encuentra en una de apertura alta, y si uno mira los países que vienen de un periodo de vacaciones de verano, las que corresponden, digamos, al cambio de ciclo lectivo, uno podría pensar, bueno, todos comenzaron, sin embargo, mirar los datos y resulta que Vietnam estaba en situación de cierre total. Lo que quiero decir es que la situación es dinámica, sigue siendo dinámica. Creo que todos estamos en un momento de cierta expectativa en relación con el avance de la inmunización, que nos permite pensar que tal vez de a poco se van a ir regularizando las condiciones de concurrencia a las escuelas, pero después de haber pensado al comienzo del ASPO que esto iba a durar, no sabíamos cuánto, pero nunca nos imaginamos lo que finalmente duró, yo sería por lo menos precavida o estaría atenta, ¿no? Mirando datos no podemos hablar de desgranamiento, porque no tenemos datos de desgranamiento de este año y tampoco del año pasado todavía, pero sí tomando datos ministeriales respecto de lo que han estudiado como situaciones de vinculación nula o insuficiente en educación secundaria. Datos a diciembre del año pasado hablaban de 450.000 estudiantes dentro del universo de las escuelas estatales que estarían en situación de vinculación nula o insuficiente, y en nula 190.000 de ellos. Esto seguramente cambió este año porque las clases comenzaron, porque hubo programas de revinculación de los chicos y las chicas con las escuelas, pero no me parece que podamos soslayar esta importantísima interrupción en los recorridos escolares a la hora de pensar en cómo quedan afectadas, digamos, las trayectorias. En una mirada rápida, lo que pareció alterado en el ASPO, en el DISPO, y también en las formas de concurrencia alternada que se han propuesto como manera de volver a la escuela, es la presencialidad. Pero en realidad, como estamos hablando y permítanme usar una categoría teórica, como estamos hablando de una forma escolar, alterás un aspecto de esta forma y queda alterado el conjunto. No es solamente la presencialidad, queda alterada la gradualidad, la simultaneidad, el ordenamiento del tiempo escolar, una cantidad de otros elementos que aparentemente no son tan claramente afectados como lo ha sido la presencialidad. Y esto porque la forma escolar no es un mero agregado, es una combinación determinada, y si tocas un elemento, alterás el conjunto de maneras que todavía estamos intentando comprender, y
Y digo, estamos intentando comprender porque nunca antes en la historia de la escolarización había ocurrido tal desescalada en la concurrencia a las escuelas. Se pueden encontrar casos, situaciones locales, nacionales, terremotos, guerras, se pueden encontrar momentos en los cuales en zonas determinadas hubo interrupción de la concurrencia a las escuelas, pero nunca con la escala que tuvo y que tiene en todo caso esta situación. Desconocer la manera en que están imbricados los componentes de la forma escolar, a mi modo de ver, ha llevado a algunos planteos simplificadores en las discusiones públicas que tuvieron lugar en los primeros meses del ciclo lectivo 2021, cuando la cosa se planteaba en términos de presencialidad sí o presencialidad no. Esa discusión, que por cierto se planteó por momentos con argumentos crueles, descuidados respecto de la salud pública, en particular respecto de la salud de las y los docentes y de los y las estudiantes, es una simplificación del problema educativo, insisto, porque desconoce la complejidad de la forma escolar y no tiene en cuenta la alteración del conjunto. Entonces, por ejemplo, se han propuesto burbujas como una solución al problema del distanciamiento indispensable, y podemos estar de acuerdo o no, pero es una propuesta concreta que tuvo efecto normativo, digamos, sobre las escuelas, pero no se ha llevado del mismo modo la reflexión al problema de cómo la alteración en el régimen de concurrencia de las escuelas, que suponen las burbujas, impacta en las formas de agrupamiento de los alumnos, en los criterios para organizar los contenidos entre presencialidad y no presencialidad, y en otros aspectos del problema didáctico. No es la primera vez y seguramente no será la última en que se fomente que la opinión pública se construya a partir de un planteamiento muy simplificado de los problemas educativos. Solo por pensar en la combinación presencialidad-no presencialidad, yo decía, es un contrapunto simplificador. Si uno analiza la llamada no presencialidad, la no concurrencia a las escuelas, aparecen posibilidades de no presencialidad sincrónica, de no presencialidad asincrónica, de asincronía en la virtualidad o de asincronía en una suerte de trabajo autónomo con materiales más clásicos como libros, cuadernillos u otros, asincronía entre docentes y alumnos con sincronía entre los alumnos. Digamos, las combinaciones han sido sumamente variadas, y cuando uno piensa en todas esas combinaciones y en muchas otras que todavía habrá que relevar, queda claro que no podemos caracterizar lo que ha ocurrido como presencialidad sí, presencialidad no. No podemos decir, los que iban a la escuela tuvieron clases todo el tiempo, no podemos decir, los que no iban a la escuela no tuvieron clase para nada. Hay un montón de afirmaciones que se han hecho en el debate público que no se corresponden con la experiencia que se puede haber tenido en las escuelas. Un segundo eje que yo decidí tomar es el de las relaciones entre viejas y nuevas desigualdades. Fernández Enguita decía el año pasado en su blog algo así como: una pandemia imprevisible trajo la brecha previsible. Podemos discutir si la pandemia era imprevisible, pero lo que creo que podemos acordar es que la brecha era previsible, en el sentido del análisis que realiza respecto de problemas que acá ya se mencionaron, como los problemas de conectividad y los problemas de equipamiento para la conectividad. No podría pensar que la situación de pandemia, aislamiento, distanciamiento agregó algunos elementos que no formaban parte, por lo menos no con la misma intensidad, de las desigualdades clásicas en educación. Por ejemplo, la conexión a Internet, que no es solo disponer de conexión, sino capacidad de tráfico, latencia y algunas cuestiones de calidad de la conexión que han sido sumamente y son sumamente variables entre todos nosotros. La disponibilidad de equipamiento. Se acordarán quizás de la encuesta de UNICEF de abril del año pasado, a principio del ASPO, que decía que el 18% de los adolescentes no tenían acceso a Internet y el 37% no contaba con tablet, con una notebook o con una PC. Esto no necesariamente expresaba la falta de este recurso, la imposibilidad de tenerlo, sino que no había hasta ese momento necesidad de disponer de manera, no digamos exclusiva, pero sí muy intensiva de estos recursos para poder aprender. Podemos hablar también de condiciones de vida cotidiana, que siempre han sido parte de la literatura respecto de la situación educativa de los chicos y las chicas, pero que en este caso se tradujo
en muchas experiencias cotidianas, en falta de un ambiente adecuado para desarrollar las tareas. Una fuente impensada, pero que es muy claro que apareció en la pandemia, es el conocimiento acumulado o generado por los equipos docentes para poder enseñar en una modalidad que no era la habitual. Nos quedó claro que disponer de tecnología no es disponer de didáctica, que no es lo mismo decir, bueno, pasamos a la virtualidad que saber qué hacer en ese contexto. También la posibilidad de los adultos y las adultas que viven con los chicos y las chicas para poder sostenerlos en la actividad escolar. Y dos elementos que solo cuando se consulta estudios un poquito más específicos aparecen. Por un lado, la situación de los estudiantes con discapacidad, en el sentido de la falta de adaptabilidad de los recursos virtuales que se pudieron poner en juego en el contexto de la pandemia a los requerimientos según el tipo de discapacidad de los y las estudiantes, y en el caso de los adolescentes y jóvenes, la necesidad, una vez pasado el primer periodo de confinamiento severo, de procurar ingresos mediante actividades ocasionales cuando, insisto, se flexibilizaron las medidas de aislamiento que llevó a descartar completamente la posibilidad de sostener la actividad escolar en muchísimos casos. Pensando un poquito en los horizontes post-pandemia y en si esta experiencia que hemos transitado puede llevar o no a reconfiguraciones en los planteos sobre la enseñanza, sobre los aprendizajes, sobre algunas dimensiones de la educación. Esta pregunta me parece muy próxima a la pregunta de si habremos aprendido algo como humanidad de esta pandemia. ¿Se acuerdan que al principio hubo un momento de una especie de ilusión colectiva de que íbamos a salir todos más humanos, solidarios y cooperativos, y con el tiempo las cosas se plantearon un poquito diferente? El miércoles, en las jornadas de estudios políticos que se organizaron acá en el IDH, Rinesi decía, no podemos salir como si no hubiera pasado nada, y hacía una apuesta por lo universal. Por ejemplo, afirmaba la importancia de que no fueran las vacunas, sino la salud, lo que fuera declarado como bien público mundial. Y hay una expresión de expectativa de que quizás la experiencia de la pandemia pueda reconfigurar de alguna manera algunos aspectos de las relaciones sociales. Y por otro lado, leyendo por ejemplo a Mérier en su trabajo La escuela después con la pedagogía de antes, él dice, me gustaría tener la certeza de que estamos avanzando a escala planetaria hacia una mayor solidaridad entre los pueblos y las naciones, una mayor justicia social y una mejor consideración de los principales problemas ecológicos, pero en realidad, dice Mérier, creo que aún no hemos llegado a eso. Yo diría algo similar respecto del terreno educativo escolar, entre la ilusión de una creación, o de la creación de una escuela nueva, que por momentos da vueltas, ¿no? Ahora que llegó la tecnología, entonces nos modificaremos y qué sé yo, y una especie de vuelta restauradora, que me parece que es lo que está sucediendo, un volver a las cosas como eran antes lo más rápido que se pueda, aunque esto sea muy lento. Yo me ubico en el lugar menos optimista de la reflexión, ¿no? Tendremos que dar continuidad, sí, claro, a cosas que veníamos discutiendo desde antes, en eso estoy de acuerdo, que hay que retomar parte de la agenda anterior, hay que retomar discusiones acerca de las restricciones al derecho a la educación, discusiones sobre la injusticia en el currículum, pero me parece que frente a la expectativa de que la experiencia de la pandemia fuera a producir algo así como el shock o el cimbronazo que modificara definitivamente el sistema educativo, creo que la posición tiene que ser también mucho más prudente. En lo que podríamos llamar la vuelta restauradora, la expectativa de la vuelta restauradora, se discute mucho la vuelta al aula presencial y se discute mucho menos si esa vuelta se hace bajo el modelo clásico de la sección escolar, o si podemos pensar en otros modos de organización escolar, aunque sigamos sosteniendo la validez del aula presencial. Yo sostengo la validez de la clase presencial, me parece que el aula es un espacio colectivo y ritualizado en el que la palabra tiene un estatus particular, y creo que eso no se reemplaza ni por esta
plataforma ni por las cosas que por ahora se nos puedan ocurrir. Pero en todo caso discutiría bajo qué modelo producimos esa vuelta. Los que tienen la ilusión o han sostenido la ilusión de creación de una escuela nueva afirman una especie de utopía que para mí es una distopía, no una utopía, una suerte de concepción de la educación en la que los estudiantes con su pantalla y a veces en una especie de mutua indiferencia consumen programas educativos en lugar de compartir experiencias o de compartir conocimientos. Yo defiendo el aula como un lugar al que hay que volver y creo que hay que discutir la sección escolar como el lugar al que deberíamos volver. Por el lado de la distopía, digo, no a la digitalización de lo que hay, si lo que llamamos el cambio escolar es la digitalización de lo que hay, dejamos afuera la discusión acerca de una transformación pedagógica, organizativa, que llegue a la arquitectura misma del sistema, ¿no? Yo pienso que no va a haber un acto de creación de una escuela nueva, porque tampoco la escuela que conocemos es el resultado de un acto de creación, es en todo caso el resultado de la acumulación, la sedimentación, la coordinación de maneras que hay que estudiar y en lo posible, en el caso del presente nuestro, tratar de contribuir a producir una serie de novedades que ya están sucediendo. Y si tuviese que elegir con cuáles de estas novedades me gustaría que nos pudiéramos quedar, que pudieran mantenerse en el futuro, diría 3 o 4, diría la idea de una priorización más decidida de lo que las escuelas tienen que enseñar, que acabe con la vieja discusión acerca del enciclopedismo o con la identificación de la buena educación, con la disponibilidad de infinitos conocimientos acumulados en desmedro de la aproximación a conocimientos de carácter más sustantivo o a otras posibilidades de análisis de las situaciones. Me gustaría que se conservaran las experiencias de agrupamiento flexibles que en muchos casos fue posible generar e inclusive fue necesario generar en virtud de las restricciones, de los cierres, las aperturas, las dispensas y otros elementos que nos deparó la situación. Me gustaría que se pudiera conservar y en lo posible ampliar la idea de que en cada escuela los alumnos y las alumnas son de todo el equipo docente y no de este maestro o de este profesor, que es una idea que en algunas escuelas logró afortunadamente instalarse. Y me gustaría que pudiésemos tomar el control pedagógico de esta especie de desacople que se produjo entre el tiempo de enseñanza y el tiempo de aprendizaje, intensificando en el aula lo que no podríamos hacer con la misma comodidad cuando los alumnos y las alumnas no están allí, pero pensando que el aprendizaje va mucho más allá de lo que hacemos cuando estamos con ellos. No es todo. Leí ayer en un trabajo de García Jaramillo que decía, bueno, también había que mantener el rol protector de la escuela y volverla a convertir en el lugar de garantía de servicios, dice, que han sido interrumpidos. También habría que cuidar los modos de asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa, en fin. Flavia, te pido, si podemos ir redondeando, gracias. Disculpen. Gracias. No es todo, decía, pero si no cuidamos estas novedades, digo, los agrupamientos, las priorizaciones, el tipo de cosas que hemos estado nombrando, una vuelta restauradora puede dejarlas como una experiencia transitoria de un tiempo que seguramente va a ser recordado con pesar por el sufrimiento, por la incertidumbre, por la desazón, también con algo de nostalgia por el tiempo de laboratorio, por la idea de, bueno, pudimos hacer algunas cosas que en las condiciones usuales no podríamos haber realizado. Y como decía además, una distopía tecnológica puede dejarnos en la escena de nuestros estudiantes frente a las computadoras, resolviendo individualmente, avanzando a su propio ritmo y en una retraducción de lo que significa a su propio ritmo que destruye algo así como el contexto colectivo y colaborativo que podría ser la escuela. La pregunta es, ¿vamos por una vuelta restauradora? ¿Vamos por el rediseño del entorno pedagógico de la escolarización? ¿Qué nos depara el futuro? Para mí es la gran pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias, súper interesante escucharte, Flavia. Muchas gracias por toda la presentación. Particularmente, bueno, esta pregunta, como vos decías, de la ilusión de la escuela nueva, esta visión más romántica en torno a que la pandemia nos iba a volver mejores, ¿no? En términos generales, y bueno, y en particular en el caso de la escuela, y del otro lado, esto de la vuelta restauradora me parece súper... bueno, es un disparador muy potente para seguir pensando, así que muchas gracias. Y si les parece, pasamos a la presentación de Karina. Te escuchamos, Karina, cuando quieras iniciar. Buenas tardes a todos, a todas. Cuando Emilia, Paola y Matías me invitaron a participar de este workshop, de este panel con tan prestigiosos colegas, convocados a pensar sobre las relaciones entre desigualdad social y desigualdad educativa, me pareció oportuno concentrarme en explicitar algunas reflexiones en voz alta que he ido elaborando desde mi trabajo como investigadora en el campo educativo. En primer lugar, deseo expresarles que el título del panel, Desigualdades Nuevas, Desigualdades Viejas, si bien está entre signos de interrogación, me resulta un poco incómodo. La incomodidad es porque dudo acerca de la conveniencia teórica y práctica de usar las categorías de viejo y nuevo para abordar la cuestión social. A mi entender, lo viejo y lo nuevo son dinámicas contradictorias y es preciso aplicarles una mirada histórica y situada. Suelo preguntarme también, y los invito a preguntarnos juntos aquí, si es más pertinente hablar de desigualdad, escrita en minúscula y en plural, desigualdad en mayúscula y en singular, o desigualdades, escrito en minúscula y en plural. Prefiero referirme a la desigualdad en mayúscula y en singular, del mismo modo que hago referencia a la igualdad y no a las igualdades. Reigadas plantea que la desigualdad social es un proceso histórico-social que abarca al Estado, al mercado y a la sociedad civil, y que esta no es solo el resultado de la distribución desigual de la riqueza económica, sino también un proceso político, social y cultural que involucra a la legitimación y disputa del sentido en donde están en juego relaciones simbólicas y de poder. La desigualdad social exige una perspectiva de análisis en términos de la contradictoria relación dialéctica que establece con la igualdad. Dicho esto, también he reflexionado acerca de que el pensar teóricamente sobre la desigualdad, esto que estamos haciendo aquí juntos, conmueve mi y nuestra sensibilidad. Todas y todos experimentamos un sentimiento de desigualdad y un sentimiento de injusticia a lo largo de nuestra trayectoria vital. Sentimos la desigualdad en carne propia y también la desigualdad hacia los demás. En los últimos focus presenciales que hicimos, justo antes de que irrumpiera la pandemia, donde entrevistamos a estudiantes de escuelas secundarias de sectores populares de la provincia de Buenos Aires, sus testimonios daban cuenta de un sentimiento de desigualdad por no tener las calles del barrio asfaltadas y no poder llegar a la escuela debido al barro. Al denunciar esta situación, remitían al contraste con la ventaja de las y los estudiantes de otras escuelas que en sus propias palabras tienen plata y viven en barrios con asfalto. Cuando irrumpió la pandemia, pensé mucho en estos jóvenes que retrataban habitar en casas que se inundan y con techos precarios. Un estudiante, recuerdo, relataba que hacía en su casa la tarea escolar desplazándose de un lado al otro para que las goteras del techo no le arruinaran el cuaderno. Conocemos todos lo complejo que ha sido la experiencia inédita de escolarización en pandemia para estos sectores. En definitiva, lo que estoy queriendo poner de relieve es que la desigualdad es uno de los asuntos públicos que requieren por parte de quienes hacemos ciencia social, en nuestro caso ciencia pedagógica, de una actitud que Norbert Elias denomina como de compromiso y distanciamiento. El término compromiso intenta establecer el grado en el cual una persona está afectada por el mundo exterior, es decir, la disposición emotiva de nosotros como sujetos para encontrarnos implicados en nuestra conexión
con el mundo exterior. La desigualdad es una de esas temáticas por la que nos sentimos afectados e implicados. Hay una afectación subjetiva personal en quienes intentamos comprender e intervenir sobre los procesos de la desigualdad educativa para interrumpir sus efectos. Y esta idea conduce a otras de reflexión que deseo compartir con ustedes, y es que la desigualdad hay que interrumpirla. Reigadas nos invita a destejer las redes de la desigualdad, teniendo en cuenta que habitamos en la región más desigual del mundo, nuestra América Latina. Es necesario comprender desde una mirada de largo plazo cuáles son los mecanismos de reproducción y persistencia de la desigualdad, a la vez que dilucidar cuáles son aquellos mecanismos que la reducen o minimizan. Es innegable que la desigualdad se vincula a la justicia social. En definitiva, las preguntas necesarias son acerca de cómo se construye una sociedad justa y cuál es el papel de la escuela en esta construcción. La desigualdad habla de nosotros como sociedad, responde a la pregunta acerca de en qué sociedad vivimos y a la vez nos convoca a proyectarnos en qué sociedad queremos vivir. De hecho, si hiciéramos un sondeo ciudadano acerca del valor de la igualdad, me atrevo a anticipar que encontraríamos una estructura emotiva predispuesta hacia el igualitarismo. Es decir, la ciudadanía adhiere a la igualdad, aunque si ahondáramos en la acción individual y colectiva para alcanzarla, se observarían contradicciones importantes. François Dubet, justamente se pregunta, en un tono provocativo, ¿por qué preferimos la desigualdad, aunque digamos lo contrario? Si se profundiza la brecha entre el 1% más rico y los demás, no es solamente por la lógica cruel del capitalismo financiero, del capitalismo salvaje, sino porque también el 99% en sus prácticas más cotidianas generamos desigualdad. Dubet plantea la urgencia de afrontar esta situación en la que los grandes principios que se declaran con palabras rimbombantes, como el principio de la igualdad, chocan con el fraude y la evasión fiscal de quienes tienen recursos, con la estigmatización de los más débiles y con la culpabilización de las víctimas. Uno de los primeros medios para comprender la persistencia de las desigualdades, de acuerdo con Dubet, es la existencia de una suerte de trampa que conduce a sostener que hay desigualdades justas y desigualdades injustas, hecho que haría preguntar entonces dónde radica la igualdad. Hay un dato alentador en el análisis de Dubet cuando muestra cómo, si bien es cierto que el individualismo está cada vez más presente como clave para el éxito a nivel mundial, las sociedades latinoamericanas siguen mostrando que conservan una solidaridad arraigada que se activa frente a catástrofes naturales o cualquier incidente que irrita, ofende y lastima y que moviliza al colectivo social. En este escenario, he observado cómo la escuela es una de las pocas instituciones sociales que puede producir una experiencia compartida de cuidado, reciprocidad y fraternidad. Pensar la relación entre sistema educativo y desigualdad no es tan solo abordar la democratización en el acceso, sino que implica también entrar a la caja negra de la acción escolar, es decir, a las prácticas del cotidiano. Ello para observar en qué medida en la escuela persisten mecanismos de reproducción de la desigualdad, así como poder visibilizar aquellas prácticas y experiencias que hacen un contrapeso simbólico, es decir, interrumpen la fuerza conservadora del orden desigual. La desigualdad educativa es un fenómeno relacional. Se trata de pensar en relaciones y no en esencias. Una mirada histórico-cultural y relacional es siempre antisustancialista. La desigualdad educativa no es natural. Entonces, para avanzar en ciertas conceptualizaciones sobre la desigualdad, voy a situarme en un texto de Goran, que seguramente ustedes lo conocen, Goran Terborn, que se publicó en español como Los campos de exterminio de la desigualdad, o en otras versiones como Los campos de exterminio, asesinos de la desigualdad. En su versión original es The Killing Fields of Inequality, es decir, los campos de la muerte de la desigualdad, como decía Gabriel. Significa, como primera reflexión, que la desigualdad mata. Pero la desigualdad es del orden
de la muerte. Sin embargo, la igualdad es del orden de lo vital, del orden de la dignidad humana. Para Terborn, la desigualdad es una cuestión económica, una cuestión de billetera, desde ya, pero también es un ordenamiento sociocultural que reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de la identidad y las posibilidades de participar en este mundo. Es un fenómeno que toma muchas formas y posee múltiples efectos: muerte prematura, mala salud, humillación, discriminación, pobreza, impotencia, falta de orgullo propio y de confianza en uno mismo. Es por ello que es importante considerar que la desigualdad remite tanto a las determinaciones objetivas como a las constricciones simbólico-subjetivas de producción y reproducción de las existencias individuales y sociales. La desigualdad que se siente se ancla sobre la materialidad del mundo social, así como es preciso advertir que la sensibilidad por la desigualdad forma parte de la lucha simbólica. Volviendo a Terborn, él distingue 3 tipos de desigualdad que me resultan bien interesantes como dimensiones de abordaje: la desigualdad vital, la desigualdad de recursos y la desigualdad existencial. La desigualdad vital se encuentra asociada a las oportunidades de vida y al acceso a la salud. La segunda alude a la distribución y apropiación desigual de los recursos materiales y simbólicos. Y la tercera, la desigualdad existencial, que es la que me he abocado a estudiar, remite a la negación de la condición humana que conlleva prácticas de humillación, discriminación, racismo y falta de reconocimiento. A su vez, Terborn plantea 4 mecanismos de la desigualdad que operan tanto a nivel de la economía mundial, a nivel macro, como en el ámbito escolar, el nivel micro, que son distanciamiento, exclusión, jerarquización y explotación. A mi criterio, son mecanismos necesarios para interpretar y sobre los cuales intervenir en el orden escolar. En definitiva, lo que estoy queriendo mostrar es que junto con la desigualdad material se verifica un efecto simbólico de producción de un sentimiento de inferioridad humana en los desposeídos. He escrito bastante acerca de cómo la fabricación cultural de las emociones y sentimientos ligados a valía social nos constituye nuestro proceso de subjetivación. La desigualdad posee efectos simbólicos sobre la autoestima social y la autoestima educativa. Aquí interviene lo que Honneth denomina como lucha por el reconocimiento. El sujeto pedagógico, para establecerse como tal, precisa de la aceptación de los otros. No puede constituirse si no es a través del reconocimiento y la mirada de los demás. En otras palabras, el sujeto se constituye en la relación interpersonal entre 2 sujetos y también en la relación intercultural y social. Honneth alude a 3 dimensiones del reconocimiento: el amor, el derecho y la solidaridad. El amor es la base de todas las relaciones intersubjetivas. Posibilita la autoconfianza individual como base imprescindible para la participación autónoma en la vida pública y en la construcción del vínculo pedagógico. El derecho a la educación corresponde al reconocimiento como relación jurídica sustentada en el principio de igualdad. La solidaridad es un principio de valoración mutua en las relaciones sociales, donde cada sujeto tiene la oportunidad de sentirse en sus propias operaciones y capacidades como valioso para la sociedad. El reconocimiento, a mi criterio, es una dimensión fundamental de la desigualdad, y la lucha por el reconocimiento es central en la producción de otra sociedad y otra escuela. En la producción de relaciones humanas de nuestro tiempo prevalecen miedos ligados a los sentimientos de humillación, vergüenza y exclusión, en donde la valía social se fabrica sobre frágiles cimientos. Richard Sennett sostiene que mediante las emociones, las personas expresamos el significado moral y humano de las instituciones que habitamos. Por eso, en mis últimos trabajos, retomando una categoría sugerente de Félix Angulo Rasco, estoy pensando acerca de la justicia afectiva, porque la estructura afectiva se vincula necesariamente a los mecanismos de la desigualdad social y educativa que fui describiendo anteriormente.
La falta de reconocimiento y de respeto como expresión de la desigualdad existencial posee como efecto el dolor social. Y las escuelas, en este contexto, asumen el desafío de ayudar a elaborar las heridas sociopsíquicas. Resulta importante situar a la afectividad como un componente cultural que posibilita fabricar lazo social en las instituciones educativas. Es imprescindible revalorizar la necesidad del cuidado de sí y de los demás a los fines de promover vínculos intra e intergeneracionales de hospitalidad que contribuyan a generar experiencias escolares que permitan superar o minimizar los efectos del trauma social que estamos viviendo. Esta pandemia ha dejado en evidencia que hay que proponerse educar para que el sufrimiento del otro conmueva y que la alteridad no se muestre indiferente ante nuestra mirada. Educar la mirada se ha puesto en primer plano en la escena educativa. Para terminar, quería decirles que una de las escenas aprendidas en la experiencia de trauma social que estamos atravesando es que hay que proponerse educar para que la desigualdad y el sufrimiento del otro conmueva y que no se nos muestre indiferente. Educar la mirada sobre la desigualdad bajo el aprendizaje de relaciones de solidaridad se ha puesto en primer plano, como les decía. No hay posibilidad de reparar la desigualdad sin enmarcarla en el sufrimiento y sin pensar en poder ayudar a tramitar el dolor social. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Súper interesante también escucharte. Nos pareció como que el armado del panel tuvo una lógica, digamos, y se pudo plasmar y se pudo escuchar también eso al escucharlos a cada uno de ustedes, en el sentido de empezar desde una visión más amplia, estructural, una panorámica incluso regional de mano de Gabriel. Luego las preguntas de Flavia, muy vinculadas con lo institucional, con la cuestión de cómo las instituciones escolares tramitan o fueron tramitando la pandemia, la pregunta por las desigualdades, por supuesto, en ese sentido, y después también los aportes de Karina pensando la cuestión de la subjetividad también. Bueno, nos fueron llegando algunas preguntas, vamos a recoger solo algunas entre ellas y formularles otras, para que puedan responder las que puedan o quieran ir retomando. Por una parte, Claudia Miranda le preguntaba a Gabriel Kessler qué posibilidades existen en el sentido de consolidar caminos hacia democracias más inclusivas en los países recuperados por gobiernos que buscan la ampliación de derechos. Bueno, hay una pregunta como un poco más amplia en relación con buscar consolidar esos caminos. Por otra parte, también para Gabriel, si podrías presentar algo en relación con esta parte más de indicadores educativos que por ahí quedó como en el tintero también por una cuestión de tiempo, y ahí les pedimos disculpas por esto de estar cortándolos, que no nos es para nada grato tener que hacerlo, pero bueno, también nos parecía importante ir llevando los tiempos para ser respetuosas con ustedes también y con sus agendas. Bueno, si podrías presentar algo en relación con eso, y sobre esta cuestión de las nuevas y viejas desigualdades, también consultarte cómo lo ves vos. Después también hay una pregunta, voy a decir algunas y después, si les parece, hacemos una ronda de respuestas. Una pregunta para Flavia Terigi, muy específica, de Claudia Miranda, que le pregunta por los datos que presentaste, Claudia, de qué año, pregunta, son esos datos, si son de 2020 o son anteriores, si corresponden al gobierno de Cambiemos, o de qué año son esos datos. Esa era otra de las preguntas. También preguntaba, bueno, Matías Causa, una pregunta un poco más general, tanto ayer en el panel de apertura como hoy hubo intervenciones de parte de los participantes que fueron planteando qué se puede hacer desde la docencia, instituciones escolares, prácticas de enseñanza, y qué les parece a ustedes que podría aportarse en el sentido de este interrogante, que es algo bien concreto.
Para el caso, para Karina, perdón, también una pregunta en relación con qué tipo de subjetividades, de parte de Paola Santucci, qué tipo de subjetividades se construyen a partir de la experiencia en la pandemia, o cómo te parece que afecta la pandemia a la construcción de las subjetividades en particular. Y cómo ves también los horizontes para la pospandemia, ¿no? Sabemos que no es la idea para nada hacer futurología, pero sí, bueno, preguntarte un poco por ese escenario pospandémico. Bueno, hasta ahí sería, y en todo caso, solamente por mi parte, agregar para Flavia, que me gustó muchísimo esta cuestión de cómo Fernández en Guita hacía decía esto de una pandemia imprevisible que trae una brecha previsible, y cómo fuiste presentando también estos ejes que no son tal vez las clásicas desigualdades, pero que sí te parecía que emergían ahora, o que en todo caso se profundizaban en relación con la conectividad, el equipamiento, el conocimiento en torno a la virtualidad por parte de los docentes. Me pareció como súper puntilloso y detallado cómo lo fuiste pensando. También en ese sentido, si ves, cómo ves esto para la pospandemia, digamos. Bueno. Hasta ahí, les escuchamos, quien quiera iniciar, y después iban apareciendo otras. Yo me tengo que ir en 5 minutos, si querés. Perdón, no quiero... pido disculpas, pero había avisado cuando fue esta conformación que yo menos siempre. Dos cuestiones nada más. Sobre la pregunta más general de la inclusión, yo creo que si uno piensa cuál fue el logro de los gobiernos post-neoliberales, y voy a ir a la Argentina directamente. En la Argentina uno ve que lo más notorio fue el aumento, para bajarlo a una palabra más observable, de las coberturas. Hubo aumento de la cobertura de educación, de la cobertura de salud. Hubo algo que yo no entiendo por qué no lo mostró mucho el gobierno anterior de Cristina y de Néstor, que fue siempre la relación argentina era 40% con cobertura de salud, obra social o privada, y 60% con cobertura de hospital pública. Y eso se invirtió, pasó a ser 40 y 60 cubierto por la ampliación de las jubilaciones en leyes de periodo doméstico, etc. O sea, hubo un aumento de las coberturas, y eso, digamos, si lo tomamos como un indicador de inclusión, además de, por supuesto, derechos en relación a derechos de género, población LGTB, etc. Y esa fue una de las cosas con distintas velocidades más fuertes del periodo post-neoliberal en América Latina. Y yo creo que parte de eso, y se ve con el aumento de la educación universitaria, que es, bueno, ustedes deben ser más de eso que yo, pero que muestra Claudio Rama, que fue como la gran expansión de América Latina. Y yo creo que parte de las luchas feministas, las luchas de los grupos afro-latinoamericanos, lo que vimos en Colombia, la juventud, tiene que ver con el aumento de las coberturas educativas. Por ejemplo, lo que se está viendo en Colombia, de la presencia de la juventud en las calles. Son en muchos casos jóvenes que en una generación anterior, por el nivel de elitismo de las universidades colombianas, no iban, pero con la extensión de universidades que tienen muchas discusiones en torno a las calidades, etcétera, están llegando a la educación superior, con lo que eso implica en términos de aumento de expectativas, relaciones entre clases. O sea, hay un movimiento que yo creo que está cambiando América Latina para siempre. Y en relación, perdón, lo último, sobre la cuestión de los indicadores, hay proyecciones, ahí mis colegas deben saber más que yo, son proyecciones que algunos enunciantes como el BID, etcétera, que pueden tener sus problemas, pero que hablaban de dos cuestiones que a mí me parecen importantes. Una era un temor al aumento de la deserción educativa, sobre todo en la franja de 15 a 17 años, que la proyección no era un determinismo, era alrededor de 800.000, se temía que quedaran más de 800.000 chicos y chicas fuera de eso. Después había una cuestión que miden mucho los economistas, que es el efecto cicatriz, que es cómo va a impactar en la empleabilidad y los ingresos futuros, sobre todo de los y las jóvenes de sectores más bajos, la pérdida de años, digamos, del tiempo de escolaridad y sobre todo del tipo de enseñanza. Y ahí había proyecciones que implicaban una pérdida de empleabilidad y de ingresos bastante importante. Los mismos autores son proyecciones, o sea que hay ahí como estar mirando un efecto a largo plazo. Y por supuesto la pregunta es que esto no es automático, va a depender de las políticas de mitigación. Ahí es cómo mitigamos aquello que todavía no vemos. Eso es un poco. Entonces es un poco las dos cuestiones.
Así que bueno, aprovecho y me despido. Siento no estar hasta el final y la verdad que fue un lujo compartir con Karina, con Flavia y con Emilia y todos los colegas, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gabriel. Olvidito. Muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Karina, Flavia, la que guste, Seguimos invitadísima. el orden anterior, retomo yo. Bárbaro, Era la perfecto. pregunta puntual, no sé a cuál de los datos que di se refería la pregunta, pero quizás por el impacto que tienen, la pregunta se refiere a los datos de desvinculación. Son datos de desvinculación, así como lo llama el Ministerio, de estudiantes durante la pandemia de COVID-19 tomados a fines del año pasado. Entonces son datos muy específicamente construidos a propósito de este contexto. A fin del ciclo lectivo 2020 se puso en marcha la construcción de una base de datos federal nominalizada con los estudiantes que habían comenzado el ciclo lectivo referenciados con la escuela en la que habían comenzado las clases, y lo que se hizo es un seguimiento de la situación de cada uno de estos estudiantes con una cobertura que no es completa, porque si fuera completa estaríamos encontrando a cada sujeto en donde supuestamente se encuentra. Entonces, a partir de los datos que sí se logra reunir, se hace una proyección para estimar de cuánto, de qué proporción de los y las estudiantes estamos hablando. La cifra que daba recién Gabriel de 800.000 para América Latina en la franja 15-17 podría ser una cifra a la baja si uno considera que estamos hablando en la franja de la edad secundaria y en un solo país de algo así como 450.000 casos. Vuelvo a decir, no obstante, que esta situación debe haber cambiado este año, muy razonablemente lo podemos afirmar, en función del inicio de las clases en la mayor parte de las escuelas de una manera más parecida a la manera anterior, a la manera convencional, y también porque hubo en juego durante el verano una serie de programas de revinculación educativa, algunos motorizados por el Ministerio Nacional y otros por las jurisdicciones, como fue el caso de la ciudad de Buenos Aires. Respecto de esta enumeración de condiciones que desde mi punto de vista acentúan la desigualdad, no puedo dar la discusión que da Karina sobre desigualdad o desigualdades, la sigo a ella con mucha comodidad en ese sentido. A ver, uno podría decir, y sí, antes había un desigual acceso a la conectividad, pero no es lo mismo un desigual acceso a la conectividad cuando ésta no tiene algo así como un peso central en la propuesta que se puede formular para dar continuidad a la relación con la escuela, que cuando se vuelve un elemento central. De hecho, por ejemplo, hay datos de la EPH anteriores a la pandemia que mostraban que disminuyó muchísimo el número de familias que tienen en sus casas computadoras en favor del incremento de la disponibilidad de teléfonos celulares por parte de cada vez más miembros de la familia. Entonces, no es que eso era una especie de pérdida pero cuando vos necesitas una computadora para poder trabajar, porque el celular tiene algunos límites respecto de ciertos procesamientos que podés tener que hacer, eso que era un proceso que iba por otro lado, ¿sí? Que era algo así como un proceso de reconversión tecnológica en el seno de las familias, se convierte en productor o productora de desigualdad, sobre todo porque, vuelvo a decir, hay quienes pudieron salir a proveerse del equipamiento que faltaba y hay quienes no. Y podemos decir lo mismo respecto de, creo que prácticamente todos los otros elementos que estuve nombrando, desde las condiciones de hacinamiento hasta las posibilidades de los adultos convivientes con los chicos y las chicas de colaborar con ellos en las tareas escolares. La verdad es que no es una lista a priori de lo que pasó en la pandemia, es el resultado de haber escuchado mucho durante el año pasado y lo que va de este año, relatos de docentes de las propias escuelas y por supuesto resultados de algunas investigaciones que han hecho otros colegas. Y no diría nada sobre qué se puede hacer porque me parece que algunas cosas, en todo caso, no dependen de qué puede hacer uno a título individual. No digo que no importe lo que haga uno o una a título individual, sino que estamos en un punto que para mí es un punto de pregunta. Realmente tengo una pregunta acá, una genuina pregunta,
que es, la voy a decir como lo dijeron unos colegas de Córdoba en un taller que me tocó coordinar. La pregunta era, respecto a lo que estaban haciendo en mayo de este año, cuando se estaba agravando la situación y se volvían a cerrar las escuelas, la pregunta era, ¿proyectamos o hacemos el aguante? O sea, ¿hacemos las cosas pensando que estamos a las puertas de un cambio más significativo en la lógica de la escolarización o hacemos el aguante hasta que podamos volver? Y creo que esta es la pregunta que tendríamos que hacernos, por lo menos a quienes nos interesa como a mí, el problema del diseño pedagógico de la escolarización. Estoy realmente convencida de que han pasado cosas en esta etapa que pueden ser experiencia para el futuro, pero no tengo tanto optimismo respecto de lo que observo como un deseo de que las cosas vuelvan a ser como eran antes, acompañado de cálculos que yo no podría bajo ningún concepto sostener, como por ejemplo que los mismos sectores que durante años han dicho que en la escuela no se aprende nada, han llegado a decir que 2 años de escuelas cerradas equivalían a 1 año y medio de retraso en la escolaridad. A ver, no tiene sentido, y eso es una discusión en la que no vale la pena entrar. Muchas gracias, Flavia. Y no sé si Karina querés también retomar alguna de las puntas o comentarios. Bueno, quizás como es el panel de cierre y es un viernes a la noche, quizás me siento obligada a decir que estoy convencida de que la escuela funcionó y operó como una institución de resistencia cultural, que mi hipótesis de estos últimos años de haber transitado escuelas y de estudiar la desigualdad en esas escuelas y las consecuencias de la desigualdad social sobre las experiencias o narrativas del dolor social, digamos, desde ese lugar quiero decir que mi hipótesis entonces que venía construyendo acerca de que la escuela puede ayudar a curar las heridas sociales, creo que en parte se ha verificado en este tiempo, que la escuela sigue siendo el lugar donde se hace visible la desigualdad, donde cada niño, cada niña y adolescente es buscado, quiere decir que tiene un nombre propio, y a eso le doy mucho valor. Y entonces, bueno, seguir luchando para que cada niño, cada niña tenga voz, sea visible, sigamos buscándolo y sepa que tiene un lugar en la escuela que representa un refugio simbólico. Así que, gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos, Karina. Tenemos 2 preguntas más, si les parece retomamos esas 2 preguntas y luego ya cerramos para no extendernos tampoco más tiempo del pautado. Una pregunta por parte de Eliana Enríquez, que son preguntas para el panel en general, de qué manera se puede abordar la sobriedad, repitencia y abandono a partir de su profundización en la pandemia. ¿Cuál es el camino a seguir desde la gestión para rediseñar el formato escolar? Esa segunda más dirigida para Flavia. Y una pregunta más de parte de Pablo García para todo el panel. ¿Qué mensaje darían a los profesores que hoy en día trabajan en este contexto tan complejo e incierto? Bueno, quien quiera retomarla, no sé si las dos o si alguna de las dos gusta retomar alguna de las preguntas. Bien, la primera pregunta es un tratado de pedagogía, o sea que está un poquito afuera de las posibilidades de contestar, pero sí diría que repitencia, sobriedad, abandono son categorías del mundo educativo, de la estadística educativa, para tratar de nombrar unos efectos sobre los recorridos de los sujetos que desde mi punto de vista hay que mirarlos en su funcionamiento institucional, no solo en su funcionamiento institucional, pero también en su funcionamiento institucional. Si algo nos interesa a nosotros de la perspectiva de análisis que ofrece justamente el análisis de las
trayectorias escolares no es contar con datos estadísticos más finos acerca de cuántos adentro, cuántos afuera, o lo que sea, sino tratar de entender estos fenómenos que aparecen así nombrados, como repitencia, soledad o abandono, como expresiones de un sistema que funciona bajo ciertas condiciones que, por supuesto, que se pueden revisar. No creo tanto en la idea de rediseño del formato escolar, como no ha habido diseño de la escuela, en el sentido de alguien que la creara y entonces la escuela a partir de ahí sigue siendo la que es. No va a haber rediseño del formato escolar, lo que va a haber es una transformación producto de unos procesos históricos que parte del discurso del año pasado pareció ser que esos procesos que parecía que iban a tomar un montón de tiempo se estaban acelerando como consecuencia de la situación en la que nos ponía la pandemia. Y yo pienso que parte de la discusión pública que se dio este año sobre presencialidad sí, presencialidad no, y las cosas que ya comentamos, tiene más que ver con esa visión de volvamos a la escuela, que todo sea como fuera antes, que con una posibilidad de replanteo, digamos, de lo que podría ocurrir en ella. Y diría, retomando algo que planteó Karina, con lo que estoy completamente de acuerdo, diría, a ver, hay algo de la situación de la pandemia que a mí me parece que deberíamos discutir entre todos los que nos dedicamos a estos temas, que esta es una experiencia que nuestros estudiantes y nuestros docentes están teniendo también a título de sus propias vidas. La vuelta a la escuela debería implicar también la posibilidad de poner a jugar algo del conocimiento escolar para entender lo que está sucediendo, no a la manera de proyecto especial del COVID, sino a la manera de tratar de entender cuáles son las condiciones de desarrollo, por ejemplo, del sistema económico mundial, de las relaciones entre los países, de la injusta, desigual distribución de la riqueza y demás, para que muchos de los fenómenos que estamos analizando se hayan dado como se han dado. Porque al principio era la esperanza en que todos seremos solidarios y nos hermanaremos, y la semana pasada era en Estados Unidos, perdieron 15 millones de vacunas porque total, como sobran, como si no hubiese una parte de la humanidad a la que le están, en todo caso, siendo tremendamente necesarias. La escuela debería ser un lugar para analizar la experiencia, para analizar el presente. No es fácil, porque el presente también está cargado de cosas que no comprendemos bien, pero no debería ser algo así como un relato de cómo un virus nos puso en el año en que vivimos en peligro. Eso es una aproximación que no le aporta, o por lo menos deja de aportarle lo que creo que la escuela tiene que aportar, que es capacidad para ampliar la comprensión del mundo en el que vivimos. Alguien decía hoy a la mañana o ayer, ya no me acuerdo, no estamos en una pandemia, estamos en un ciclo pandémico. Probablemente haya otras en el futuro, como hubo epidemias en el pasado, solo que no fueron pandemias, y me parece que entender un poco este mundo tiene que ver con eso que decía Gabriel hace un rato, ¿no? Vamos por alguna visión un poco más razonable de cómo vivimos en este planeta, o vamos a seguir como si simplemente hubiese sido el año que vivimos en peligro, ¿no? Bien, gracias, Flavia. No sé, Karina, si querés agregar algo más. Sí, siguiendo lo que dice Flavia y en relación a lo que comenta Pablo García, que propone un mensaje, supongo que todo mensaje es esperanzador, y soy de las que creen que la esperanza es un compromiso ético-político, activo, militante. Quiere decir que no es una esperanza pasiva, una esperanza que espera, sino una esperanza que construye. Y en esta pedagogía de la reconstrucción, porque sí creo, y este panel, escuché atentamente a Gabriel, a Flavia, realmente merece una pedagogía de la reconstrucción del sistema educativo, siempre con memoria pedagógica.
Y bueno, agradecerles a las y los maestros que en este contexto se han puesto al hombro esa reconstrucción que va a llevar tiempo, que además hoy dictando un seminario acá en nuestra facultad, en la FASE de la Universidad Nacional de La Plata, hago de cuenta que estamos presencial, porque me imagino que estaríamos ahora en el campus y que después nos vamos todos a tomar unas cervezas, pero bueno, las cervezas las podemos tomar igual. Bueno, me imagino entonces, decía, como en el texto de Pierre Bourdieu, La miseria del mundo, que de alguna manera es un texto que tiene que ver con las condiciones actuales de sufrimiento social, de dolor social, volver a poner la categoría de dolor y de sufrimiento como una emotividad estructurante y vertebradora de este tiempo, para poder ayudar a reconstruir narrativas del sufrimiento social y poder ayudar a nuestros estudiantes a tramitar el dolor social. Y les decía que cuando leí ese texto, estamos hablando de nuestra reconstrucción del 2001, también en un tiempo social muy complejo y muy sufriente, y recuerdo que Bourdieu dice algo así como que los maestros, los profesores, los directores de escuela, los educadores populares, anteponen el propio sufrimiento para poder paliar el sufrimiento y reparar el sufrimiento de sus estudiantes. Yo creo que este tiempo mostró que el maestro, que estaba atravesado por una situación de trauma social, una experiencia inédita de dolor social, sin embargo, antepone su sufrimiento para poder ayudar a reparar el otro. En eso consiste la sensibilidad por el otro y lo que yo llamo educador para la sensibilidad, que justamente es hacerle el contrapeso simbólico a este capitalismo salvaje que privilegia el individualismo y que no nos permite relaciones mutuas y de reciprocidad. Por eso volver a pensar en la pedagogía del cuidado y en la pedagogía de la ternura, que son movimientos de izquierda. Muchas gracias, Karina. Bueno, les queremos agradecer nuevamente su presencia, el compromiso con cada una de las presentaciones, como el tiempo que destinaron para prepararlas y ahora para acompañarnos en este espacio. Y bueno, y a todas, todos y todes quienes nos fueron acompañando, escribiendo también en el chat de YouTube y aprovechando estas instancias de encuentro que la virtualidad nos habilita. Y bueno, seguiremos pensando en torno a estas cuestiones, en este cruce de intereses que tiene que ver con la pandemia en este caso, pero el nivel secundario y las desigualdades en términos más amplios, un nivel que, como sabemos, ayer mostraban también en el panel de apertura, Gabriela Dicker mostraba bueno, algunos datos y sobre todo esta cuestión de bueno, el cruce al mirar la tasa de egreso, según sector socioeconómico, ella iba mostrando eso, pero también refería que no es solo un problema de sector socioeconómico de pertenencia, ni de a qué sector o a cuál quintil de ingresos cada quien pertenece, sino que se trata de un problema estructural del sistema educativo con el que muchas veces las y les adolescentes no pueden, y que esto se visualizaba justamente que un 70% de adolescentes no hubieran podido cumplir con el egreso en el año 2018. Ella retomaba ahí datos del relevamiento anual, así que nos parece que es un nivel que todavía da para seguir pensándolo ampliamente, y bueno, celebramos estos espacios como espacios de intercambio en torno a esta problemática. Les agradecemos muchísimo la participación y que nos hayan acompañado y las presentaciones.